Bueno, muy buenas noches, espero que estén bien. Lastimosamente no pude conectarme el viernes pasado, así que estoy grabando eh, esta videoclase para que de alguna manera pueda ayudarles en algo, una explicación sencilla en lo respecto a la unidad 6. Ya, como les dije anteriormente, completando 3 unidades, vamos a estar haciendo nuestras respectivas retroalimentaciones con los preguntados. Ya está en la plataforma cargado la unidad respectiva y el cuestionario respectivo para poder contestar. Hay tiempo para hasta los primeros días de perdón, los primeros días de noviembre, específicamente el primer noviembre, viernes de noviembre, que sería para el 6 de noviembre. Hasta ese tiempo ahí para presentar ese cuestionario. Eh, Eso es lo que es a grandes rasgos. Mi disculpa nuevamente por no poder asistir el viernes pasado. La unidad 6, ya como les dije, al ser ya el material, habla, habla del sistema del presupuesto y los clasificadores presupuestarios. Vamos a hablar específicamente, gran parte de nuestro programa se basa en la ley 1535 del año 99, que es la administración financiera del Estado. Y nuevamente, como primer punto, hay que conocer nuevamente. Habíamos hablado del presupuesto la semana pasada y nuevamente para profundizar más el concepto específico de, según esa ley de administración financiera del Estado, ¿qué se entiende por presupuesto? Y la ley dice que es el instrumento de asignación de recursos financieros para el cumplimiento de las políticas y objetivos estatales. O sea, el presupuesto viene a ser el que se analiza, se calcula para cumplir el Estado sus objetivos. Eh, y sus objetivos estatales, de acuerdo a educación, salud, infraestructura, redondeando todos los ámbitos que le incluye al Estado, o sea, dentro del Estado en el que se encarga. Eh, en ese presupuesto también es algo interesante que recalcar que ahí se tiene que establecer o se prever, dice la norma, se preverá, dice la norma, la cantidad y origen de los recursos. O sea, cómo se va a financiar esos puntos, cómo se va a conseguir esos recursos a través de esos impuestos, a través de las tasas o las contribuciones o a través de un crédito público, que son los empréstitos, sea interna o externa, viene a hacer eso. O sea, dentro de ese presupuesto ya se tiene que establecer. Por eso siempre se escuchamos en los debates que se tiene que autorizar el tema del bono dentro del presupuesto, si no se autoriza. Es decir, de eso depende por el tema de ese punto, ¿verdad? Es decir, se tiene que establecer hasta qué punto, establecerle un límite de hasta cuánto puede gastar el Estado, previendo decir desde cuánto va a obtener por ingresos. Como sistema, sabemos que el presupuesto es un conjunto de normas, técnicas y métodos, procedimientos empleados y de organismos involucrados en el proceso presupuestario. O sea, donde todas las entidades, todos los entes del Estado ven el tema de donde se le asignan sus recursos y los gastos, los límites que pueden realizar. Eh, Dentro de las normas presupuestarias, que el artículo 7 habla, que establece 3 normas básicas dentro de la norma, y el primer punto es que el Estado, que dentro de sus organismos e entidades, cada uno tiene un fin específico con qué fin tiene que cumplir, de acuerdo al principio de legalidad que habíamos hablado en las primeras unidades, qué fin. En el presupuesto se va a establecer esos para desarrollar programas
y planes que guarden en relación a eso. Y los que no guarden no van a incluirse, es decir, no le pueden dar a infraestructura, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, encargarse de salud o encargarse de educación. O sea, cada estamento, o sea, no se le puede dar a salud encargarse directamente de que no sea relacionado a salud. Es decir, de acuerdo a los límites que ellos fueron creados, de acuerdo a la ley orgánica por el cual fueron creados, de acuerdo a la legislación, a la ley por el cual se elevó a ministerio ese punto. O sea, cada uno se rige de acuerdo a esos fines y objetivos por el cual fueron creados. O sea, no puede excederse a eso y que no guarde en relación a eso. O sea, tiene que ser específicamente. Eh, la descentralización de los recursos financieros del Estado conforme a los planes, área de desarrollo y programa de carácter general del gobierno central. En ese caso sería el tema de las gobernaciones. Se establecen los presupuestos para las gobernaciones, pero siempre se tienen, por eso las gobernaciones cumplen un fin, no es tanto descentralizado porque depende exclusivamente de la administración central. Y la administración central, que es el poder ejecutivo, es el que designa cómo y cuánto va a gastar ese Estado, ese gobierno departamental y con qué fines. O sea, si a él se le da para obras, se le da para educación ciertos, eh, ciertas sumas de dinero, no puede él invertir totalmente en obras o totalmente en ayuda social o totalmente en educación, ¿verdad? De acuerdo a los límites y de acuerdo a esa descentralización, de acuerdo a ese desarrollo geográfico y programa de carácter general del gobierno central. Siempre se sigue. Y otro punto importante, que en el presupuesto general de la nación no se puede incluir un recurso, una obtención de un recurso o algo que se va a gastar que no esté dentro de ese presupuesto, de ese ejercicio fiscal. Como sabemos, comienza desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. El presupuesto general de cada año. O sea, no puedo yo establecer un presupuesto que va a ser para el 2021, establecer dentro del presupuesto algo que se va a gastar en el 2022. Siempre tiene que ser el 2021. Y tampoco puede establecer unas modificaciones a leyes de carácter permanente. Como sabemos, el presupuesto general de la nación es una ley, se hace a través de una ley, pero es una ley temporal, solamente tiene vigencia un año, o casos excepcionales, si no se prepara otro presupuesto para el próximo año, puede volver a regir, pero es solamente para ese año específico y no puede esa ley modificar una ley de carácter general. Por ejemplo, no puede modificar el Código Civil, no puede modificar una, dentro del presupuesto no se puede modificar una ley de una entidad estatal, una ley de un ministerio. A eso es lo que se refiere esas normas presupuestarias básicas, o sea, cuáles serían los límites específicos. Después, el artículo 8 habla de lineamiento del presupuesto general de la nación, es decir, el Poder Ejecutivo es que se encarga de trazar esas líneas, de cómo establecer esas líneas, de qué hay que hacer, de en qué se va a gastar, qué se va a invertir. O sea, es el Poder Ejecutivo que se encarga a través de establecer esos lineamientos. Y más adelante en la próxima clase vamos a hablar específicamente en qué consisten esos lineamientos y esos montos globales específicos que se encarga el Poder Ejecutivo. Eh, los criterios, siempre el criterio que se pregona es la austeridad, ¿verdad? O sea, siempre dice, o sea, eh, hay que gastar solamente lo que tenemos, no podemos gastar más de lo que tenemos. Y es lo que se establece dentro de los criterios de este punto, que es, el inciso habla que los ingresos se estimarán de acuerdo a la disponibilidad, o sea, se calcula de acuerdo de cuánto va a ser los ingresos y de acuerdo a esa disponibilidad, o sea, no se puede calcular más de lo que uno puede disponer. Las estimaciones de ingresos viene a ser unas metas a conseguir, pueden ser superadas, o sea, si el Estado, si el fisco recauda más, eso, o sea, pueden ser superadas, o sea, no es que
se establece como parámetro tantos millones de dólares, se llega a ese parámetro y después ya no se empieza más, o sea, después ya no, se llega a septiembre, se recauda hasta septiembre y el resto del mes viva la pepa porque ya se alcanzó el límite, o sea, se puede superar de acuerdo a los límites, pero lo que establecen en esa parte de las estimaciones es que dentro de esos ingresos que no son tipo las metas a conseguir de, en recaudación. En el caso de que falte, están también los mecanismos para poder cubrir esos puntos. Y es lo que muchas veces escuchamos como tiene un déficit. Y en ese punto se establece cómo cubrir esos gastos. O sea, dependiendo de qué forma se van. La mayoría de los casos es unos préstamos en préstitos a corto plazo. Eh, las asignaciones de crédito presupuestario constituyen los límites máximos para contraer las obligaciones. O sea, si la norma te dice que solamente se puede emitir bonos por 100 millones de dólares, no se puede superar 100. Se puede hacer 90, sí se puede hacer 90, pero no se puede superar los 100 millones de dólares. Es lo que establece acá, que constituye un límite máximo al respecto. Y el tema de, una vez deducido el valor, contabilizado la deuda flotante y los fondos, el saldo disponible en cuenta el 31 de diciembre será destinado únicamente a financiar el presupuesto siguiente al general dentro del marco de la política monetaria del gobierno. O sea, si es que sobra plata al Estado, eso va a servir para usar el próximo año. No es que en ese momento, si sobra el 31 de diciembre, hay un sobrante que el Estado recaudó excelente manera, sobró, y ahí dice los encargados del ministro de Hacienda, vamos a repartir todito los funcionarios. O sea, no, esa plata que sobra es para el siguiente periodo, el siguiente ejercicio. La terminología presupuestaria es el que habíamos hablado la semana pasada, que es lo que es programa, subprograma y proyecto. Eh, el clasificador presupuestario de ingresos y gasto y financiamiento. O sea, ¿qué viene a hacer esto? Ese clasificador, ¿qué es ese clasificador? Y es un instrumento metodológico, o sea, es una técnica que se utiliza para clasificar esos presupuestos, o sea, de cuánto se va a tener de ingresos de gastos y de cómo vamos a financiar esos puntos. Y lo que busca es la uniformidad, el ordenamiento y la interrelación de la información sobre los organismos y entidades del Estado. O sea, ese clasificador sirve para una uniformidad, o sea, para tener algo todo en contexto, por decirlo así. O sea, de lo que se ingresa, de lo que se gasta y lo que se financia. O sea, si cada uno va por su parte en forma diferente por otros bandos, se va, ¿cómo podríamos llamarlo eso? Eh, tergiversar las cosas. Y con esto lo que se busca es la uniformidad, o sea, saber cuánto ingresa, saber cuánto se gasta y saber cuánto se financia. La estructura del presupuesto general de la nación viene a ser 5 puntos específicos que establece la norma como estructura. Y como primer punto de la estructura es que el presupuesto de ingresos corrientes de capital, el presupuesto de esos ingresos, o sea, de cómo se recauda, que son los que provienen de las tasas, contribuciones, viene a ser el primer pilar de esa estructura. Es el presupuesto de ingresos corriente de capital. Una vez teniendo esos ingresos, pasamos al siguiente pilar que viene a ser el presupuesto de gastos corriente y de capital. O sea, ¿cómo se va a gastar esos ingresos que tenemos? El tercer pilar viene a ser el presupuesto de financiamiento. Realizando los gastos, teniendo en cuenta las necesidades del Estado, necesita gastar más de lo que recauda. Es decir, necesita hacer una inversión, por ejemplo, una inversión vial que requiere muchísimo dinero, que con los impuestos no va a ser difícil construir de una vez. Por eso se recurre a las financiaciones. Y viene a ser el tercer pilar. Y
El cuarto pilar viene a ser el anexo del personal, o sea, los funcionarios del Estado, cuánto va a ser su salario, se tiene que establecer cuántos funcionarios va a tener el Estado, o sea, dentro del presupuesto se establece exactamente cómo va a ser. Y por último, el presupuesto de las empresas públicas, las empresas del Estado, cómo va a ser su presupuesto, cuándo va a ser y cómo va a ser y cómo invertir. Eso es lo que viene a ser la estructura del presupuesto general. Primero es el presupuesto de ingresos, el presupuesto de gastos, el presupuesto de financiamiento, el anexo de personal y el presupuesto de las empresas públicas. Eh, Después, hablando de lo que son la inversión pública, la administración del sistema de inversión pública recae exclusivamente en el Ministerio de Hacienda. O sea, el Ministerio de Hacienda es el que dispone, el que recauda y el que dispone de los recursos. De ahí que esa administración del sistema de inversión pública recae exclusivamente en el Ministerio de Hacienda. Por eso es considerado el ministro de Hacienda uno de los ministros más importantes dentro del gabinete del Poder Ejecutivo. Fue el que se encarga de recaudar y de invertir, o sea, de disponer y repartir esos recursos obtenidos. Eh, Después hablamos del plan anual de inversiones, como habíamos visto y más a profundidad específicamente hablaremos la próxima semana, que es eh, el plan anual, o sea, anualmente rige el ejercicio fiscal y anualmente es el Poder Ejecutivo el encargado de preparar el presupuesto. Ya habíamos visto, de acuerdo a la Constitución Nacional, el trámite establecido, o sea, el Poder Ejecutivo es el que se encarga de presentar al Congreso Nacional el respectivo proyecto de presupuesto general de la Nación. El Tesoro Público. El Tesoro Público es el que está constituido por toda la disponibilidad, activos financieros, sean dineros, créditos, títulos de los organismos y entidades del Estado. Eso es lo que viene a ser el Tesoro Público. El Tesoro Público es lo que tiene el Estado. O sea, ya sea en dinero, ya sea en crédito que tiene el Estado, ya sea título de valores y entidad del Estado. Por ejemplo, el Tesoro Público, o sea, forma parte del Tesoro Público de todas las empresas estatales. Viene a ser ese Tesoro Público, es lo que dispone el Estado, sería, por decirlo así, el patrimonio del Estado. El Tesoro Público es administrado por el Ministerio de Hacienda. Cuentas unificadas, la norma hace que la administración del recurso del Tesoro Público se basa en un sistema de cuentas de fondos unificados. O sea, va a existir solamente una cuenta y en ese punto era lo que les había comentado los artículos anteriores, que es el Ministerio de Hacienda el encargado de administrar esos fondos. O sea, hay solamente una caja, o sea, solamente por decirlo así, trayendo la realidad una cuenta corriente, solamente una cuenta corriente del Estado, que es el que administra, y ahí lo que después el Estado reparte nuevamente a las entidades que son ya de acuerdo a los presupuestos establecidos. Y por último, el tema de la programación y administración de la caja, que el plan de caja de la Administración Central se conformará de acuerdo a las prioridades previstas de los financiados institucionales sujetos a la disponibilidad de los recursos de la Tesorería General. O sea, de cómo se va a repartir esos dineros de acuerdo a los ingresos, se va a hacer de acuerdo al recurso que esté teniendo ya el Estado y de acuerdo a las necesidades previstas. O sea, se tiene que invertir ya algo, en algo se transfiere esos puntos. O sea, no se transfiere de totalidad, o sea, no se transfiere el 1 de enero, que es algo que todavía no existe la plata, se tiene que estar recaudando y de ahí se viene pagando eh, transfiriendo a las otras entidades, o sea, a otros ministerios o entes estatales, de acuerdo al presupuesto establecido.
O sea, no es que solamente de una vez ya le vuelva a transferir totalmente. En el caso de, me pareció importante hablar de esto, que en caso de las entidades descentralizadas quieran realizar préstamos, que solamente la norma le permite préstamos temporales eh, temporales en el tema para cubrir ciertos puntos específicos, tienen que tener la autorización del Ministerio de Hacienda para realizar esos préstamos. Sin esa autorización, la norma dice que no se puede hacer. Eh, Eso es lo que, tipo a grandes rasgos, hablando de lo que son el sistema de presupuesto, de acuerdo a lo que establece la norma, que es la ley 1535 del año 99, que es la administración financiera del Estado. Eh, Espero haber aportado algo. Como les digo siempre, ante cualquier duda y ante cualquier consulta, no duden en escribirme. Pueden consultar directamente en el foro o en mi WhatsApp. Y creo que ya hablaremos, tendremos luego una clase antes de la evaluación parcial que ya está fijado para el 30. Y ante, reitero, repito nuevamente, ante cualquier duda, estoy de las órdenes. Un placer haber compartido y mis disculpas de casa de no haber compartido personalmente. Fue una cuestión ajena a mi voluntad que no pude tener, llegar a tiempo. Agradecido.